Para hoy, miércoles, es casi tradición de todos los miércoles a las 9 de la mañana, transmitimos desde Centroamérica, específicamente desde Pueblos en Red, para los diferentes canales, plataformas especialmente de Facebook. eh, este espacio que se denomina la hora constituyente. El objetivo, solemos reiterarlo siempre, es dejar elementos, argumentos, insumos, experiencias para constituir, para crear, para transformar eh, estructuras, ojalá, ¿no? Nuevas, proyectos de vida nuevos, instituciones nuevos en los diferentes pueblos de países bicentenarios donde las grandes mayorías o sectores de la población no se sienten cómodos con las instituciones, con el orden establecido. Y en ese sentido, urge hacer cambios estructurales, procesos constituyentes y constituir instituciones o arquitecturas jurídicas que en buena medida garanticen, posibiliten el buen vivir, la plenitud de las personas y de la comunidad cósmica. Esa es la finalidad de este espacio. No tiene un fin netamente de decirte, amable seguidor, estimado oyente, especialmente de la Radio Victoria que transmiten aquí en Guatemala, pero también en otros espacios, de decirte cómo tienes que pensar, sino únicamente dejarte elementos, argumentos, insumos para que tú saques tus conclusiones. Para hoy, miércoles, cuando son las 9:05 de la mañana, tenemos el tema de Guatemala, democracia electoral. Eso es así es como hemos titulado. Obviamente es Guatemala, pero también podríamos decir Perú, también podríamos decir Chile, podríamos decir Brasil y otros países. Lo que ocurre en el caso de Guatemala, los que nos siguen en el caso de Guatemala entienden mejor y los que nos están siguiendo también miércoles a miércoles de otros países también entienden un poco lo que está ocurriendo en el país. 2023, es decir, este año en junio, tenemos elecciones generales, una más, ¿sí? Una más. Cada 4 años hay elecciones aquí, presidente y vicepresidente, 160 diputados, 20 al Parlacén, diputados al Parlacén, es un espacio de centroamericano de representación legislativa, pero también 340 municipios, alcaldes y sus correspondientes concejales. Eh, en eso consiste la elección del 2023. Hay en este momento activos 30 partidos políticos, 30, escuche bien, organizaciones políticas, 7 están ya con binomios registrados, tenemos entendido, muchos de ellos han sido impugnados, observados, y hay más de uno, en este caso, específicamente en el caso de Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que muy a pesar, como indicaban los representantes legales de esta organización, muy a pesar que sus candidato a la vicepresidencia, ex procurador de derechos humanos o ex ombudsman en Guatemala haya cumplido los requisitos, pues el Tribunal Supremo Electoral simplemente lo puso a un lado, es decir, no lo inscribió, y en este caso este movimiento, por ejemplo, está pujando judicialmente para que pueda resolverse el asunto, y también han hecho ya algunas acciones de calle, porque son pueblos y movimientos. Esto es lo que está ocurriendo en el caso de Guatemala. Y en ese marco es que nos preguntamos, Guatemala, democracia electoral, y entre hoy, mañana y pasado mañana abordaremos este tema, pero no soy yo el que va a hablar. Ahí está ya con nosotros Marcelo Colucci, desde algunos meses, el año pasado fue la última vez que lo vimos, no sé en qué mes en esta pantalla. Ahí lo tenemos. Marcelo, por favor, saluda a la audiencia. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación y esperemos que todo lo que vaya a salir hoy sean insumos que sirvan para estos debates, ¿no? Tan urgentes, tan necesarios. Muchas gracias, Marcelo. Según tu análisis, y yo leía también tu nota, porque saldrá, y anunciamos también que saldrá en Plaza Pública sobre el tema de la democracia. La pregunta, Marcelo, es, am, ¿por qué digamos, democracias en el continente, muy a pesar que se han prometido que democratizarían no solamente la cuestión de la participación política, sino también democratizarían la vida, el acceso, digamos, a los derechos, etcétera, ¿no? Ya están vigentes estas promesas. Es verdad que en el siglo pasado hemos vivido continuos golpes de Estado, gobiernos, regímenes autoritarios, etcétera. Pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, 1996 se firmó acuerdos de paz firme y duradero, y se prometía que se iba a vivir en democracia, que incluso los ex guerrilleros, ¿no?, entrarían como digamos, actores democráticos electorales, con la posibilidad, con el derecho, digamos, de ciudadano de ser electo y elegir. Pero al parecer eso no está ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre con las democracias? Adelante, Marcelo.
Creo que la pregunta es válida para Guatemala, para Latinoamérica y en general para cualquier rincón del mundo donde se den estas llamadas democracias, que son siempre, y hay que aclararlo, hay que ponerlo inmediatamente en el título, democracias de mercado. O sea, son democracias políticas, pero la estructura económica social, donde se mantiene todo el edificio político, jurídico, cultural, ideológico, sigue abriendo una pregunta, ¿no es cierto? Hay ahí una injusticia de base, hay una repartición de la riqueza nacional que beneficia a algunos, pocos, y no beneficia a grandes mayorías. Sobre esa base se construye este edificio de la democracia, palabra remanida, usada infinitas veces, manipulada, democracia, gobierno del pueblo. Lo que tenemos en la experiencia, lo que vemos en Guatemala, en Latinoamérica, y en los países del llamado primer mundo, el norte desarrollado y próspero, el pueblo en realidad nunca manda. El pueblo es en todo caso invitado a votar cada 4 años o 5 o 6, periodos más o menos relativamente cortos. Cambia la administración, hay cambios más cosméticos que otra cosa, pero la estructura se mantiene siempre igual. Entonces, un gobierno realmente que haga honor a lo que significa esta palabra, ¿no? Del griego, ¿no? Demos, pueblo, y kratos, poder. Una democracia que haga honor a su nombre, un gobierno popular del pueblo, de las bases, de la gran mayoría, eso parece que no se da. Por eso estas son democracias representativas. El pueblo manda y en muchas constituciones se dice explícitamente así. Manda solo a través de sus representantes. Y los representantes son estos funcionarios que se eligen cada 4 años, o 6, etcétera, que en realidad tienen un sitial bastante especial. Representan, pero no al pueblo, representan, y eso es lo que uno va viendo, ¿no es cierto? Y ahí es donde se debe abrir la crítica, así entiendo yo, ¿no? A la forma en que está concebida esta democracia. Representan intereses sectoriales, digámoslo con una frase común, y de ahí podemos desarrollar. Quien paga al músico pide la canción. Bueno, las democracias, 30 partidos, como bien aclaraste, 30 partidos, quedarán algunos pocos en el curso acá de toda la campaña, hasta llegar a las elecciones van quedando la mitad, tal vez menos, una tercera parte. Estos partidos representan realmente los intereses populares. Todos los partidos representan eso. Sabemos que no, son muy pocos los partidos que tienen realmente una raigambre popular y representan los intereses de las grandes masas. Y esos partidos son siempre obstruidos, tabicados, obturados, se le ponen frenos, lo que está pasando hoy día con el Movimiento de Liberación de los Pueblos, el MLP. Y esto ha pasado en muchas circunstancias en distintos países. Las propuestas realmente populares, alternativas, bueno, son tratadas de detener. Y si llegan a tener el poder político, se enfrentan con un calvario, porque los poderes reales, o sea, quien paga a los músicos, los poderes reales no están pensando en ningún cambio en absoluto. Entonces la democracia es una democracia representativa, de alguna manera está hecho todo un aparato muy bien construido que ya tiene siglos, ¿no es cierto? Desde el mundo moderno, desde la Revolución Francesa en adelante, ya llevamos 2 siglos y tanto. Es una construcción muy sólidamente armada, mmm, que se mantiene incluso con un discurso ideológico, cultural muy fuerte. Democracia sí, alternativas a la democracia no, porque esos son los autoritarismos, las dictaduras populistas, ¿no? Entonces, esta democracia, entonces, abre la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es el gobierno del pueblo? ¿El pueblo es el soberano realmente? Lo diría con esta pregunta un poco para invitar a quienes nos están escuchando que se lo pregunten y lo respondamos. Los representantes, concejal, el alcalde, el diputado o senador, bueno, acá tenemos una sola cámara, los países que tienen un poder legislativo bicameral, alguno de estos funcionarios realmente representa los intereses, consulta a las bases. ¿Cada cuánto se hace una asamblea popular, un cabildo abierto, donde la gente participa, se expresa, se discute?
se toman decisiones y el representante popular, esos son nuestros empleados, como serían diputados, alcaldes, etcétera. Ese funcionario lleva entonces a una instancia decisoria las decisiones adoptadas en la base. Eso no sucede. La democracia que conocemos, esta democracia representativa, democracia entre comillas, democracia muy tibia, de cartón, democradura, la llamaba Eduardo Galeano, ¿no? Jugando con el término democracia, dictadura. Estas democracias de mercado, donde quien sigue mandando es el mercado, el poder económico, estas democracias realmente no son una opción para que las grandes masas populares se expresen y decidan su destino, ¿no? Las leyes que se fijan en cada país marcan las pautas a seguir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una sociedad, de un país. Esas leyes nunca son realmente a favor de las grandes mayorías. Entonces son democracias bastante limitadas. Lo digo con este ejemplo. En Guatemala ya llevamos casi 40 años del retorno a lo que llamamos democracia, ¿no? O sea, se vota cada 4 años. Sí, se elige un presidente y, como bien dijiste, bueno, y una cantidad de funcionarios, presidente, vice, poder legislativo, etcétera, alcaldías, etcétera, etcétera, representantes al Parlacén. La situación económica de las grandes mayorías no ha cambiado un ápice. O sea, desde la firma de la paz tenemos una situación de pobreza crónica, histórica, de un 60-65%. Continúan los males históricos, ¿no es cierto? Un Estado centralista, un Estado fijado fundamentalmente en la metrópoli, en la capital y en algunas cabeceras, de espaldas a la región, al interior, a los departamentos, un Estado racista, porque lo es, un Estado fijado en la agroexportación, que desconoce realmente las problemáticas populares. Entonces, pasaron casi 40 años desde que vuelve la democracia, en 1986 con Vinicio Cerezo, ya llevamos 11 presidentes, 2 presidentes, bueno, de facto se puede decir, ¿no? Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado, que completaron el periodo de presidentes que salieron del poder por diversas cuestiones, terminaron presos algunos, etcétera. 11 presidentes y la situación sigue igual, la pobreza crónica de las grandes mayorías sigue igual, la falta de acceso a servicios públicos sigue igual, la represión de la protesta sigue igual, o sea que estas democracias representativas parece que no son una verdadera solución a los problemas populares, a los problemas reales de los pueblos, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, Marcelo. Sí, eso es esa apreciación que haces, ese dibujo que haces corresponde con la realidad. Y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre en buena medida es que pareciera, no lo sé, pero no sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Cada 4 años vamos a las urnas como si fuese un ritual, ¿no? Incluso ensayamos y nos hacen ensayar incluso y nos dicen qué es exactamente lo que tenemos que hacer para no equivocarnos, para que no quede, digamos, inválida la acción del voto, con la promesa de que va a cambiar nuestra situación. O sea, se fundó la república, por decirlo de alguna manera, la república criolla, con la promesa de que íbamos a llegar a la modernidad, íbamos a tener bienestar, decían en ese tiempo progreso, ¿no? Y luego desarrollo sostenible y todo lo demás. Eh, y así vamos eligiendo y entonces nos decían que tenemos que estar en democracia para avanzar eso. Y no lo decía solamente la élite promotora de la democracia formal liberal en Guatemala, sino también a nivel mundial, que teníamos que estar en democracia para poder avanzar hacia ello. Pero cada 4 años habemos más gente cayendo en la situación o por debajo de las líneas de pobrezas multidimensionales, dirían en algunos términos. Si usted revisa, amigas y amigos, Marcelo decía, acuerdo de paz, 40 años, 30 años atrás, ¿cuánto por ciento de la población estaba en situación de pobreza? Tal vez alrededor del 50%. Estamos en este momento, según el PNUD, al 63% de pobreza multidimensional. En 4 años vamos a llegar a más. La pregunta entonces ahí va, ¿la democracia sirve entonces para
avanzar hacia el bienestar, pues son preguntas que están allí, ¿no? La otra pregunta, Marcelo, y si acaso te quieres animar al respecto, pero la otra pregunta que tenía, que te había comentado era, ¿qué es lo que ocurre entonces en Guatemala según tu análisis, según tu percepción? Porque tú vienes reflexionando de este tema ya décadas, ¿no? Tú gastaste tu vida en ello. ¿Somos los que vamos a las urnas a votar los que tenemos el problema, es decir, los electores? ¿Son las instituciones los que tienen el problema? ¿O es el mismo sistema de la democracia el problema? ¿Cómo lo ves esto, Marcelo? Bueno, definitivamente parto por la respuesta básica. Es el sistema, la estructura. Porque si no, terminamos en esta paradójica situación que el votante tiene la culpa de sus penurias, porque eligió mal, no sabe elegir, hay que pensar bien el voto. Si tenemos un presidente, bueno, que no nos saca de la pobreza, como se dice, y que además es corrupto, etcétera, etcétera, no supimos elegir. ¿No? Claro, eso es culpabilizar, es como salvando las distancias, esas situaciones realmente trágicas, ¿no? Violaron a una mujer por la calle, claro, iba en minifalda, se lo buscó, tiene la culpa. La víctima finalmente termina siendo culpable del hecho sufrido, de la pena que recibe. Bueno, los votantes vamos a votar, como bien dijiste, casi en un acto ritual, pero esto pasa en Guatemala, en Latinoamérica y en todos los países donde se dan estas democracias de mercado, ¿no? Se vota y en realidad la estructura básica no se modifica. Estados Unidos es un país rico, la gran potencia, la primera potencia mundial, en entredicho ahora, bueno, empezando a perder su hegemonía global, ¿no? Sigue siendo la superpotencia. Cambian los presidentes, cambian los administradores de turno y la situación del país se mantiene igual, sigue siendo una gran superpotencia con una política exterior guerrerista, belicista, lo sabemos, ¿no? 62 guerras en este momento en curso y en prácticamente todas, por no decir todas, participa Estados Unidos directo o indirectamente con presencia militar o políticamente o vendiendo armas. Eso no cambia. 62 guerras, no nos olvidemos nunca de ese detalle, ¿no? Se habla de la guerra de Ucrania porque es la más mediática en este momento. El país vive en muy buena medida de su industria bélica. ¿Quién fija la política externa de Estados Unidos? El llamado complejo militar industrial. Son grandes multinacionales que lucran con la industria de la muerte, ¿no? Con la industria bélica. $70.000 por segundo se gastan en armamentos en el mundo. Eso no cambia, al contrario, crece, crece, crece. Terminó la Guerra Fría, se pensaba que se entraba en un periodo de distensión. Estamos peor que en el peor momento de la Guerra Fría, ¿no? Con más de 2 billones de dólares, 2 billones, ¿no? 2.300.000.000.000 de dólares gastados en armas cada año. ¿Y quién se beneficia de eso? Ese complejo militar industrial. Ese complejo fija la política exterior de Estados Unidos. Eso no cambia. Y su política monetaria la fija Wall Street y los grandes bancos, privados, claro. Eso no cambia. Y no importa el presidente de turno. Puede venir un afrodescendiente, se dijo en algún momento, los negros al poder, ¿no? Se comportó como el blanco más blanco, ¿no? Este presidente negro, afrodescendiente. Fue el presidente que más guerras impulsó durante su presidencia, curiosamente, ¿no? Y tiene el Premio Nobel de la Paz. Pongo este ejemplo como para mostrar, las cosas no dependen tan especialmente del administrador que está sentado en la casa de gobierno. En Estados Unidos, en cualquier país europeo de democracia de mercado o en cualquier país latinoamericano que hoy día sigue los patrones llamados democráticos, el poder final no asienta allí. Ese termina siendo un administrador que maneja con mayor competencia o menor competencia, con estilos, por supuesto, favoreciendo a ciertos grupos más o menos. Entonces, Estados Unidos no ha cambiado en estos, qué sé yo, comparemos con Guatemala, en estos 40 años. Pasaron, qué sé yo, X presidentes, no sé, 10 presidentes. Ajá. Guatemala, o veamos cualquier país latinoamericano, cambia el administrador de turno, porque ese es un administrador de turno, y el poder real no varía. Y la situación de las grandes masas populares, no varía. Estos datos, 63% de gente bajo el límite de pobreza, o sea, gente que vive realmente muy mal, sin acceso a servicios, que pasa hambre.
Guatemala son datos reales que da el sistema de Naciones Unidas, que no peca de comunista, de posiciones marxistas, ¿no? Que trata de ser análisis neutros, no, nunca son neutros, ¿no? Pero trata de dar datos oficiales, comprobables. 63% de la población bajo la pobreza, 18% de la población abiertamente en analfabetismo. O sea, hoy día, siglo XXI, gente que nunca pisó un aula escolar, 18%, fundamentalmente mujeres indígenas de las zonas del interior del país, ¿no? Fundamentalmente el analfabetismo, y un 80% de población en analfabetismo funcional, o sea que supo leer y escribir, terminó la escuela primaria, quizá, pero no tiene el hábito de la lectura, por tanto va perdiendo esas capacidades, o lee con muchas dificultades sin que eso le contribuya a un desarrollo humano, como se dice ahora. O sea, eso no ha cambiado. 200 personas diarias salen del país, huyen despavoridas del país, buscando, se dice migran, del país migran, los cubanos huyen, fíjense el juego de palabras, ¿no? Los cubanos huyen de la dictadura. En Guatemala la gente migra. 200 personas, datos oficiales de Naciones Unidas, ¿no? Diariamente salen en búsqueda del supuesto sueño americano. Supuesto sueño, porque bueno, una enorme cantidad no llega, son detenidos en la frontera, en fin, mucha gente muere en el intento, o llega en condiciones, ya sabemos, paupérrimas. De todos modos, eso no deja de ser una válvula de escape para la situación económica, y los gobiernos se callan la boca ante esto, ante los vejámenes terribles que sufren los migrantes irregulares, los mojados, porque esos migrantes, si llegan y si se establecen en Estados Unidos, mandan una buena cantidad de remesas. Hoy día se calcula que más o menos un 15% de la riqueza nacional, del Producto Bruto Interno, está dado por esos aportes. O sea, si no fuera por esa contribución, la pobreza en Guatemala sería mayor aún. Eso no cambia. Gente que sale huyendo del país, analfabetismo, 50, llega casi al 50-46% de desnutrición crónica. O sea, 1 de cada 2 niños en Guatemala está desnutrido. Es la segunda tasa de desnutrición más alta del continente, detrás de Haití, y quinta a nivel mundial. Son datos reales que da Naciones Unidas. Bueno, esta situación no se ha modificado, no se ha modificado. Pobreza extrema, acceso a la universidad, muy poca gente, no llega al 5% de la población que llega a la universidad, y además una sociedad que no da salida a toda esa masa de universitarios. Muchísima gente de salida del extranjero, o bueno, se frustra porque no consigue trabajar en su profesión. La situación es mala, muy mala. Si en el informe anual que presenta el presidente se dijo vez pasada, ahora en enero, que la situación va bien, bueno, evidentemente está hablando de otro país, porque la situación de Guatemala sigue siendo muy mala, pese a la democracia, a esta democracia representativa, que representa solamente intereses bueno, de quienes pagan la música. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Hay que pensar en otros modelos de democracia, en otros modelos de organización social. Esto, evidentemente, a las grandes masas populares no les está solucionando nada. Estados Unidos sigue siendo un país rico, poderoso, poderosísimo, con una hegemonía global, invade donde quiere, cuando quiere, hasta ahora por lo menos. Parece que eso está empezando a cambiar, ¿no? Lo cual no significa una mejora para las grandes masas populares del planeta, ¿no? Pero bueno, se está dibujando tal vez otra arquitectura geoglobal, puede ser. Ajá. Estados Unidos sigue siendo eso, Guatemala sigue siendo eso, un país empobrecido porque Guatemala no es pobre. Guatemala es la 10ª economía latinoamericana, un volumen de economía que no es pequeño, más grande que Bolivia, que Paraguay, que Uruguay. Inclusive Uruguay tiene un desarrollo humano alto, según estas mediciones que hace Naciones Unidas. La economía de Guatemala es más amplia, más grande. Algo sucede ahí que está tan mal repartida. Un país que produce alimentos y tiene la mitad de su población desnutrida. Bueno, ahí hay un contrasentido que la democracia, esta democracia, este rito de ir a votar cada 4 años, no termina y no tiene ninguna intención de modificar. Y si hay opciones populares alternativas, pues, en este juego democrático, se le cierra el paso. O sea, evidentemente no hay interés que cambie algo en la base, ¿no?
De acuerdo, es el sistema el que no funciona, o por lo menos no permite que nos acerquemos a la propuesta, al objetivo de la democracia. Pero amigas y amigos, estamos hablando de un tipo de democracia. En el caso de Guatemala, la constitución política únicamente y establece, y esto viene desde la fundación de la República, que la democracia vigente, formal, regular, o reconocida, es la democracia representativa, ¿sí? Representativa, diría las palabras, retomando las palabras de Marcelo, con R de ricos, ¿sí? Porque aquí únicamente los ricos se pueden elegir. Cuando los excluidos intentan organizarse políticamente, eso no lo he leído yo, ¿sí? Lo he constatado y lo estoy constatando en este momento. Cuando los excluidos, los empobrecidos, intentan organizarse políticamente y por primera vez en la historia de la República, excluidos, sin recursos, se han organizado políticamente porque les decían indios, en lugar de estar tapando calles, vayan a las urnas, ganen elecciones, y los indígenas se organizaron y se fueron. Y cuando intentan participar y tienen grandes probabilidades de llegar a los espacios de poder, no para gobernar como ellos dicen, sino para cambiar el sistema, le dicen, aquí no entran ustedes, le ponen talanqueras, ¿no? Entonces, estamos hablando de la democracia representativa. Marcelo hablaba de experiencias sobre el caso de Bolivia, mencionaba, y efectivamente Guatemala tiene el doble del Producto Interno Bruto de Bolivia, es decir, de la economía de Bolivia, ¿no? Y eso que Guatemala, territorialmente hablando, apenas es del tamaño del departamento de Potosí de Bolivia, ¿no? Territorialmente hablando, ¿no? Y esto podría ser entonces, con toda la riqueza que hay aquí, pues se podría convertir, no sé, en un paraíso, ¿no? En la tierra, pero eso no ocurre, ¿no? Por las obvias razones. Entonces, en Bolivia se ha reconocido en su constitución diferentes tipos de democracia. Está la democracia representativa, participativa, comunitaria, asamblearia, hasta 4 tipos de democracia. Y tal vez por allí esté el asunto, entonces, estimado Marcelo, no sé cómo lo ves, y ahí viene la tercera pregunta también. ¿Qué hacemos para salir de esto? Porque vamos a quedarnos como los sapitos, ¿no? No sé si ustedes han hecho el experimento con los sapos, ¿no? Le pones el sapito en una olla, ¿no? Agua, obviamente, a tiempo, lo pones en el fuego, ¿no? Encima de la hornilla la olla, con el sapo adentro con agua, caliente el agua y el sapo nunca salta, ¿sí? Se quema, se cose allí. Pero si al sapo le pones el agua hirviendo, el sapo salta. ¿Vamos a saltar en algún momento o nos vamos a quedar cocidos en esto de cada 4 años bajo la lógica de la democracia representativa? ¿Qué tenemos que hacer, Marcelo, para salir de esto a nivel de vida cotidiana, institucional, a nivel de sistema incluso? Yo diría que buscar otras formas nuevas, ¿no? Se le atribuye a Einstein esta frase, ¿no? No sé, o alguien la dijo. Si hacemos las mismas cosas siempre, vamos a conseguir los mismos resultados. Para conseguir resultados nuevos, hay que hacer cosas nuevas, hay que caminar caminos nuevos. Y evidentemente esto de la democracia representativa, con R de rico, muy interesante eso, no da salida a las grandes masas populares, ¿no? Si la gran mayoría sigue igual, con penurias, y algo más todavía que no mencioné, y con un manto de violencia que nos cubre continuamente, ¿no? Guatemala no es el país más violento del mundo, según estas mediciones, pero estamos ahí entre los países con epidemia de violencia, esta violencia que se vive cotidianamente, ¿no? Las ciudades en el interior no están así, pero también existe, ¿no? Esta violencia cotidiana que crea esta inseguridad pública. Todas estas cosas están manejadas, ¿no es cierto? Pero bueno, eso abre otro debate, ¿no? Además de la pobreza, esta violencia que también nos tiene maniatados de rodillas, ¿no es cierto? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. La vida se termina transformando en una rutina y esa rutina implica este ir a las urnas y si no votamos bien, somos nosotros los culpables que no supimos elegir. Bueno, claro, ¿no? Se ve que eso no ofrece salida porque por allí no hay cambio. Habrá que pensar en otros modelos. Hablabas de distintas experiencias, claro que las hay. Incluso en Guatemala, fíjense qué interesante, algo de lo que se habla muy poco, ¿no? Existe una experiencia de democracia directa, democracia participativa, de gobierno del pueblo realmente, asamblearia, usaste esa palabra, una experiencia de la que se conoce muy poco acá, una experiencia que ha sido estudiada incluso como un fenómeno bien interesante
lo que se llamó las CPR, las comunidades de población en resistencia. Lo tomo e invito a que la gente que le interese el tema lo investigue, lo profundice. Hay muchos estudios hechos sobre eso. Eso fue un ejercicio durante la guerra, un ejercicio real de democracia popular, participativa, directa, de la población en resistencia, las 3 CPR que hubo acá, ¿no es cierto?, en el Ixcam, en Petén y en la Sierra, ¿no?, en la zona reina del departamento de Quiché, ante el embate del ejército, población maya, que Quiché, Quechí, Quiché en buena medida, ¿no?, se refugió en la profundidad de las montañas, en la selva, en Petén, y sobrevivió así por años, sobreviviendo el ataque del Estado Nacional, el Estado representado por el ejército, ¿no?, en el medio de la guerra civil que se vivió acá. Esta gente, que no era un movimiento guerrillero, eran campesinos de origen maya, que vivían en sus economías casi al margen de la economía nacional, tuvieron que resistir, bueno, en condiciones de precariedad absoluta. Es una experiencia muy linda, porque claro que se pueden construir otras formas de autogobierno, pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? Claro, eso implica cambiar reglas de juego. Los que tienen muchísimo tendrán que, bueno, no tener tanto, o, no sé, en fin, pagar más impuestos, eh, repartir eso. Ahora las cámaras empresariales saltan enojadas porque toda empresa que tenga así sea un solo empleado debe pagarle su seguro social. Bueno, claro, eso es un avance, ¿no es cierto? Cualquier persona que trabaja, cualquiera, un vendedor ambulante podría ser, un ama de casa, llegado el caso, que trabaja, por supuesto, trabaja y produce riqueza, ¿no? Si el ama de casa no hace el trabajo hogareño, el trabajador o la trabajadora que sale a buscar el salario fuera de la casa, no puede hacerlo, no estaría en condiciones, porque tiene que comerse, tener la ropa limpia, la casa limpia, en fin, las cosas. Ajá. Quien trabaja debe tener un sueldo y seguridad social. Si se enferma tiene que tener una cobertura, tiene que tener un fondo de retiro para cuando sea viejo y salga del ámbito productivo, pase a ser un pasivo, ¿no es cierto?, en tercera edad, bueno, tener algo que lo sostenga, de algo tendrá que seguir viviendo. Y viejitos, estamos más enfermos, más necesidad de medicamentos, atención médica, etcétera. Bueno, todo eso son avances sociales, reales avances sociales que se ha ido dando en la humanidad. Ya no somos esclavos, somos trabajadores asalariados que tenemos necesariamente seguros sociales, fondos de retiro, vacaciones pagas, vacaciones por maternidad, todo esto. Se protesta ahora porque hay que pagar ese seguro en una pequeña empresa. Me voy a arruinar, me voy a fundir. Bueno, esto es lo que demuestra que esta democracia representa y sirve a ciertos grupos, no a todos. Pensemos en formas más democráticas realmente de administrar un Estado, de administrar una sociedad. Si la CPR es un modelo exitoso, luego terminó la guerra, las CPR se reinstalaron en su vida afuera de esa cierta clandestinidad en que vivían. No eran clandestinos y no eran subversivos que estaban al margen de la ley, estaban escondidos para evitar el ataque furioso, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Si se dieron ese gobierno durante años y pudieron sobrevivir y tuvieron educación, salud, hasta recreación, ¿cierto? Si uno estudia la CPR de Guatemala se va a sorprender. Es de alguna manera, salvando las distancias, como la democracia asamblearia que se da en Bolivia, que se da el movimiento zapatista en Chiapas, México. O sea, claro que hay experiencias de poder popular real. Lo que pasa es que hay que cambiar intereses creados, por supuesto, y los intereses creados no se destruyen fácilmente, no se cambian fácilmente, ¿no? Habrá que sentarse a negociar, pero en las negociaciones estas se ve que quien tiene mayor cuota de poder impone. Entonces, es difícil. Claro, es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo se cambia la estructura de una sociedad? Cómo se equilibran poderes? Bueno, ahí está el reto, ¿no es cierto? La democracia representativa, con un voto puesto en la urna, o voto electrónico, como tienen algunos países, ya, que avanzados, con ese acto ritual no se cambian las cosas. Tendrá que ser la gente realmente movilizada en asamblea, la gente organizada,
la gente, la gran masa, ¿no es cierto? La que, bueno, pueda cambiar esto, ¿no es cierto? Finalmente la historia la escriben esos movimientos masivos, ¿no es cierto? Porque así es la historia. Nos guste o no, esto es una verdad científica de las ciencias sociales. La historia la hacen los pueblos en su movimiento, ¿no? Había ahí un filósofo hoy día pasado, supuestamente pasado de moda, supuestamente, ¿no es cierto? Un barbudo del siglo XIX que dijo, retomando lo que dijo otro filósofo, muy profundo también, Jorge Guillermo Federico Hegel, este pensador decimonónico, dijo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, o sea, grupos de poderes enfrentados. Así se mueve la historia. Hay siempre una pugna, una lucha. Hay poderes enfrentados, ¿no es cierto? Unos pocos contra unos muchísimos, muchos. Bueno, ¿cómo se cambia eso? Bueno, pensemos en democracias donde realmente esa gran mayoría empieza a tomar cuotas de poder que ahora no tienen, ¿cierto? Hay experiencias, por ejemplo, de empresas abandonadas por las patronales y recuperadas. Hay muchas experiencias de esa poder popular de base. Se ha dado en Argentina, se ha dado en Venezuela. Mm, autogobierno. Bueno, en fin, está abierta la discusión, no hay una fórmula mágica como para hacerlo. Lo que sí queda claro es que esta democracia, donde ponemos un voto cada 4 años y elegimos a quien nos va a gobernar, y luego podemos injuriarlo. Este tipo es un corrupto o una corrupta, no era lo que yo esperaba, ¿no? Se ve que de la democracia representativa no podemos esperar mucho más, ¿no es cierto? Formas populares, claro, organización en la base. Los poderes populares son eso, la gente organizada tomando decisión en asamblea. Si eso existe o no existe, bueno, en Guatemala hay ejemplos, hoy día hay movimientos populares que se están organizando, claro, y se les cierra el paso, creo que es bastante obvio, ¿no? Porque quienes pagan los músicos, bueno, no quieren que cambien las cosas. Y con esto hago una pequeña digresión, abro un paréntesis. Ese músico, que es el que administra las palancas del Estado, no está ahí el verdadero malo de la película. A veces se dice, bueno, no supimos elegir, o ustedes no saben elegir, y ese presidente no es la buena receta, y ese presidente pasa en cualquier país, no hago alusión a nadie en términos personales, ¿no? Es un corrupto, es un ineficiente, lo que sea. Ese es un administrador, finalmente. El problema no es la corrupción de ese elenco gobernante, no es que estoy premiando la corrupción, por supuesto. La corrupción es un mal endémico, horrible, terrible, es una lacra en las conductas humanas, por supuesto que sí. Pero se ve que la corrupción está en lo humano, ¿no? La cuestión no es que un mal presidente, un mal diputado, un mal alcalde que se robó el erario público es el causante de nuestros males. Por supuesto que eso es deleznable, es reprochable, es un delito finalmente, robarse el erario público, los fondos públicos, es un delito. Pero el problema no es exactamente ahí, la corrupción es una consecuencia del sistema. Déjenme decirlo con este ejemplo, fíjense bien, creo que me parece que es muy elocuente, ¿no? En 2015, cuando se da esta movilización popular, importante sin duda, se podrá hablar mucho de eso y hacer distintos análisis, pero fue una movilización popular, citadina, clase mediera, se dijo, sí, sin duda, manipulada tal vez, pero bueno, dejemos eso para otro análisis. La cuestión que a partir de esa movilización se logró sacar de la casa presidencial al entonces binomio presidencial, ¿no? Todos nos acordamos de eso, una movilización, 100.000 personas en la plaza en la ciudad de Guatemala, frente al Palacio Nacional, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, donde la corrupción estaba en la cresta de la ola mediática, recuerdo que en una de las tantas intervenciones que hay en redes sociales, miles, ¿no es cierto? Alguien dijo, en referencia al hijo del presidente, que por ese entonces era el alcalde de Misco, que hace parte del área metropolitana, ¿no es cierto? Esta persona se pavoneaba por ahí en un carro Ferrari, un vehículo de super lujo, de $500,000. Y alguien dijo, con toda honestidad lo dijo, ¿no? Y hasta con cierta cuota de ingenuidad. Honestidad, déjenlo con honestidad. Digo, ¿cómo es posible que este funcionario, con nuestro dinero, se haya comprado tamaño vehículo de $500,000,
se pasea ahí por las calles de Misco, que están destruidas con baches, nunca las arreglan, qué sé yo. ¿Qué se cree esta persona? Parece el hijo de un jeque árabe. Entonces, con esto normalizamos el sistema. Un jeque árabe, un super empresario, un super terrateniente, un super banquero, sí tiene un derecho natural a tener un Ferrari de $500,000. Otros no. Está naturalizado. Un arribista funcionario que seguramente robó dinero público y se compró un carrazo, esto súper super costoso, está mal visto. Bueno, como que la corrupción fuera el problema. Por ese funcionario corrupto, venal, nosotros estamos pobres. Pero el jeque árabe, y lo pongo con ese ejemplo, así lo dijo esta persona, y acá en Guatemala hay gente que sin ser funcionario público tiene muchas Ferraris y muchos agrícola BMW blindado. Y los tiene desde siempre, y avioneta particular y helicóptero particular. ¿Sabían ustedes que Guatemala es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de avionetas particulares y helicópteros particulares, ¿no? Obviamente de jeques. Acá no hay jeques petroleros, pero hay otro tipo de jeques. Bueno, entonces naturalizamos eso y vemos a ese funcionario corrupto, por supuesto, que tiene que ir a la cárcel por delincuente. Vemos ahí el problema. El problema está en eso, lo que dijiste, el sistema, la estructura, ¿no es cierto? Si riqueza hay, ¿qué pasa? Que casi más de 2/3 de la población viven bajo el nivel de la pobreza, en postración, en exclusión social. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente la democracia está representativa, donde elegimos el administrador de turno, donde elegimos al músico que ya le pagaron la partitura. Esa elección no va a cambiar nada. Y ese músico tocará la música que le piden, ¿no es cierto? Y las leyes favorecen a quien tienen que favorecer. Cierro con esto. Un pensador de la antigüedad griega, ¿no? Muy inteligente el señor Trasímaco se llamaba. Dijo, la ley es lo que conviene al más fuerte. La ley nunca es, hay que cumplir la ley, pero la ley, tal como está hecha, es un ordenamiento hecho desde los poderes. Y los legisladores que legislan las leyes no benefician al pueblo, ¿no? Benefician a los que pagan la música. Muchas gracias, Marcelo Colucci. Conversó con ustedes en este programa La Hora Constituyente. Son las 9:46. Voy a ingresar a las cuentas de las redes sociales. A ver, vamos a ver aquí estamos en Codeca, Guatemala. Dice Walter Choc, saludos. ¿Desde dónde, Walter? Gracias por seguirnos. Adolfo Ismael Villatoro dice, tomemos el palacio, el pueblo al poder, etcétera. Gracias, Adolfo, por seguirnos. Rafa Fuentes, saludos desde Jocotenango. A mover estos contenidos y pues preguntarse, ¿no? Porque estamos en la situación en la que estamos. Yani Pérez dice, saludos desde San Marcos, compas, dice. Codeca, Guatemala. Y ahí en esa página misma dice Toto Vega, saludos. Dice Vivian Salazar Monzón, gracias Vivian por seguirnos. Dice, extraordinaria experiencia la de la CPR, que el sufrimiento que vivieron sirva de modelo para estas nuevas reglas de juego. Por supuesto que sí, lo de las CPRs, amigas y amigos, tú que naciste después de la firma de los acuerdos de paz, intenta revisar lo que fue de la CPR aquí en Guatemala. Fue prácticamente lo que decía también nuestro entrevistado, una vivencia democrática única en su especie por estas tierras. Gilberto López dice, bendiciones desde Jalapa. Vamos a ir a la página de Radio Victoria. ¿Qué dicen en Radio Victoria? Vamos a ver qué mensajes nos dejan en Radio Victoria. Dice, yo creo que son más de 200 personas diarias las que migran hacia Estados Unidos. Dice Lucrecia Jen. ¿Quién más? Es el único mensaje que nos dejan en página Radio Victoria. No vamos a revisar el resto de las páginas, pero ustedes sigan debatiendo. Pues efectivamente volvemos al Zoom y efectivamente, amigas y amigos, lo que ocurre en el país es esto. Tenemos que cambiar a transitar hacia otras formas de democracia, porque está demostrado que el único camino que tenemos para poder ponernos de acuerdo entre la diversidad de pueblos que cohabitamos en el país es el consenso, es el poder que cada quien tiene
como pueblos o como individuos para poder interlocutar y ponernos de acuerdo. Eso es democracia, tomar decisiones. Pero está demostrado también que esta democracia representativa, exclusiva, única, establecida en la Constitución, no funciona y no funcionará porque es con R de privilegiado de ricos y por lo tanto hay que transitar hacia otras democracias. Y bien lo decía nuestro entrevistado, recuperemos esas otras vivencias de las democracias asamblearias, comunitarias. Incluso ahora ya recuperamos y hablamos de las democracias cósmicas, ¿sí? Donde yo únicamente no decidimos los humanos, sino también tenemos que tomar decisiones escuchando la voz de la madre tierra, la voz del agua, la voz de las montañas, que sí nos están hablando porque el planeta se nos está yendo. Y en ese sentido hay otras formas de democracia, pero eso va a depender de cada uno de nosotros, informarnos, organizarnos y participar y tomar decisiones. De lo contrario, si usted, que está al otro lado de la pantalla, va a seguir tomando decisiones o marcando en la frente de su verdugo cada 4 años a cambio de lámina o a cambio de 1 kilo de frijol, como normalmente una libra de frijol se hace, ¿no es cierto?, tradicionalmente, ¿sí? Porque eso es el sistema de la democracia que ellos han establecido, porque nos mantienen en situación de empobrecimiento para aprovecharse y politizar nuestro empobrecimiento, pues el país va a seguir cayéndose, ¿no? Y mañana ni siquiera tendremos el calor del sol disponible, sino tendremos que pagar también por eso, porque así eso van a privatizar el oxígeno, a privatizar el calor del sol. El agua ya lo tienen privatizado, porque estoy seguro que tú tomas agua embotellada y en el momento en que estás tomando agua embotellada, estás promoviendo y apoyando la privatización del agua. Y por lo tanto, la situación está complicada, pero no imposible. Saludos a todas las comunidades y pueblos en resistencia que se han organizado en Guatemala, reitero, por primera vez en su historia, ¿sí? Sin vanguardias, sin recursos económicos y han decidido disputarle el poder en las urnas, ya que por las armas o por las calles no se pudo. A seguir perseverando por ese camino, porque no hay otra. Ya hemos probado la violencia, no se puede por ahí. Vamos a ir por las urnas y ojalá que este sea el camino. Marcelo, te dejo el micrófono un par de minutos para que te despidas, son las 9:50 para ir cerrando este programa. Bueno, algo que dijiste me parece importantísimo y lo retomo, ¿no? Tenemos que informarnos, por supuesto que sí, leamos sobre la CPR, ¿sí? Es importantísima esa experiencia, recuperémosla, informarnos, organizarnos y participar, porque si no nos va a pasar lo del sapito, esta metáfora que hiciste. El agua empezará a calentar, no nos damos cuenta y terminaremos cocinados. Ya estamos casi a punto de entrar en ebullición, ¿no? O sea que informémonos, organicémonos y participemos. Las cosas realmente importantes de la población las resolvemos nosotros, la gran mayoría popular. No la resuelve un señor o señora presidente. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Muchas gracias, amigas y amigos, por otro tiempo. Mañana a las 9 de la mañana, en esta tertulia de 3 días que hemos llamado, que lo hemos llamado triduo, por decirlo de alguna manera, porque estamos intentando utilizar también el lenguaje de la que le gusta a la gente. Tendremos esta tertulia con Haroldo Chetemul. Él es también un analista, un reconocido también, lo hemos leído varias veces en espacios como Prensa Libre, si mal no recuerdo. Él va a estar conversando sobre este tema con nosotros pasado mañana. Va a estar Francisco Sandoval también hablando del tema y así vamos a ir generando contenidos, pero con el compromiso de que usted, al otro lado de la pantalla que me está siguiendo, mueve estos contenidos, porque necesitamos llegar a más gente. Marcelo tiene bastante información, bastante conocimiento y qué pesar sería que esto se quede solamente entre usted y yo. Tenemos que moverlo para que más gente entre con esta información, digamos, a su cerebro, a su corazón y cambie su conducta. Hasta mañana. Chao, chao.